Hola a todos amigos de Facebook. La razón por la que hago este video es porque considero que es una pésima decisión de parte del gobierno federal, en este caso de Andrés Manuel, de proponer a tres candidatos a ser ministros de la Corte sin que tengan experiencia judicial a nivel federal. Como saben los que ya me conocen de hace tiempo, las propuestas que me han parecido buenas de Andrés Manuel las he publicado y he justificado mi opinión de por qué creo que son buenas, pero en este caso consideré importante decir por qué no es una buena decisión lo que está tomando. Yo les pongo un ejemplo. Supongamos que hay un médico que es muy bueno, se graduó de la UNAM, pero este médico jamás en su vida ha hecho una extracción de un tumor neurológico en el cerebro. Aunque sea un médico y que sea muy bueno y tenga mucha preparación, que incluso tenga una especialidad, no sé, en oftalmología. ¿Ustedes le confiarían su cerebro a alguien que jamás ha sido experto en operar cerebros? Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces estas tres personas que está proponiendo, aunque sean muy buenos abogados, no tienen la experiencia, no tienen la trayectoria en el poder judicial como para tomar decisiones ultra delicadas para el país. Entonces, ¿qué es lo que yo haría como presidente? Hemos visto que el presidente Andrés Manuel ha hecho muchas eh, propuestas de reforma a la Constitución ante los diputados y los senadores. Por ejemplo, está la ley de remuneraciones. Entonces, ¿por qué no lanza una propuesta también al Senado y a la Cámara de Diputados para que en vez de que sea el presidente quien proponga esta terna de ministros, sea el mismo Poder Judicial el que proponga a tres diferentes candidatos que sí sean expertos o que puedan ser expertos en trámite del Poder Judicial, y ahora sí que el Poder Legislativo elija uno y ese sea el que se ponga. Porque si seguimos dependiendo del presidente para decirle... Eh, lo voy a poner en ejemplos muy sencillos para la gente que no sabe de derecho, porque para quien sabe de derecho es fácil de entender. Supongamos que está tu casa, está la casa de tus papás y está la casa de tus hermanos. Son tres casas diferentes. Y resulta que tu papá es tus papás en su casa representan al presidente de la República, tú con tu pareja en tu casa representas al Poder Judicial y tus hermanos en otra casa representan al Poder Legislativo, a los diputados y a los senadores. Entonces supongamos que tu papá desde casa te dijera, mira, ¿sabes qué? Nosotros te proponemos que tu esposa o que tu esposo sea ya se va esta y queremos que tengas entre estas tres opciones, pero a ti no te dejan elegir quién va a gobernar junto contigo en tu casa. Ajá. Es decir, le estás dejando el poder a alguien que gobierne en otra casa. Entonces, a mí me parece que esta parte de la Constitución es incorrecta porque se está eligiendo a alguien al dedazo. Eh, Ahora, ¿qué es lo que yo digo o lo que a mí me gustaría ver en el poder, en el poder judicial? Bueno, que de la misma manera en que los jueces y los magistrados se eligen por por un concurso de oposición, es decir, los que demuestran que saben más en tres exámenes y que además hacen un examen psicológico. Bueno, que eso es una regla que se ha quitado últimamente, pero lo correcto debería de ser quien tiene un perfil psicológico
que diga que es competente una persona para quedarse con el puesto es la que realmente lo gana al final. Entonces, ¿qué creo que yo que se debería de hacer? Que cualquier cargo público, ya sea el de ministro, ya sea el de presidente, ya sea el de diputado o el senador, todos, antes de que haya una propuesta del presidente o de alguien que quiere colocarlo por dedazo, tenga que pasar una serie de exámenes donde demuestre que tiene los conocimientos mínimos indispensables para ocupar ese cargo. Y ya después de los ganadores, ahora sí se elige una terna en la que el poder legislativo decide y que ni siquiera eso debería de ser. Porque si alguien ya demostró en base a exámenes y en base a evidencias que es el más competente, pues no tendría por qué andar buscando la aprobación de nadie, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué piensan? Se me hace una decisión delicadísima. Porque imaginen que en el futuro, yo confío en que no va a ser así el gobierno de Andrés Manuel, pero supongamos que en el futuro decide, no, pues sabes qué, quiero que esto se imponga. ¿Quién nos va a defender? Es el Poder Judicial el que nos va a defender. Pero si los líderes del Poder Judicial los puso el mismo Andrés Manuel, aunque esté en lo incorrecto, no va a haber nadie que le ponga un tope. Ahora tienen que tener mucho cuidado todos como mexicanos de entender que la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores es de Morena y tiene tendencia a la alza. Entonces, si no empezamos a tener cuidado en las decisiones delicadas como esta, nos podemos llevar fregadazos muy duros adelante. Se me hizo muy importante decir mi opinión por esta razón. ¿Qué tal si después, con el ejemplo que les decía sobre los papás, resulta que tus papás gobernando te dan 3 opciones para que tú elijas entre esas 3 parejas con la que te quedas? Y ni siquiera a ti. O sea, como ellos son el poder ejecutivo, le dicen al poder legislativo, le dicen a la casa de tus hermanos, oye, ¿con qué esposa se va a quedar el otro? O sea, tú. Y tus hermanos decían, nosotros queremos que se queden con esta. Y te mandan a alguien que, o sea, nada que ver contigo. Que no tiene que ver con tus valores, que no tiene que ver con tus costumbres, que ni siquiera te gusta. Deja que te guste, que ni siquiera es una persona que gobierne bien en tu casa. Entonces, resulta al rato que pues tanto en la casa de tus papás como en la casa de tus hermanos se aliaron porque lo que quieren es quitarte tu casa y pusieron a una persona que te va a sabotear o que va a actuar no conforme a los intereses de tu casa, sino a los intereses de la casa de los otros dos. Entonces, eso es lo que pasa con esta ley, que no se queda con el lugar una persona que ha crecido, que se ha desenvuelto en la misma casa y que por un examen demuestre con conocimientos que merece ese lugar. A eso nos estamos arriesgando como mexicanos. Mucho cuidado, muchísimo cuidado. Ojalá puedan compartir este video para quienes a lo mejor les cueste trabajo comprender este tipo de temas. Si quieren opinar algo, pónganlo en la descripción, en los comentarios. Nos vemos.